querido Lucas. Y bueno, la consulta concreta es este servicio, no sé en realidad cuál es la especificación técnica acerca de lo que ofrecen, pero básicamente pueden realizarse muestras o estudios de ADN. Sí. Esto es en Santa Rosa de la Guarag. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Antes que nada, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, un saludo cordial a vos y a tu audiencia. Efectivamente, en el día de ayer se tuvo por primera vez este examen de ADN que la Corte ha dispuesto y la última resolución establece la descentralización, es decir, el traslado del laboratorio asignado al interior del país. Esta es la primera vez. Santa Rosa de la Guaragú es un juzgado que se ha creado hace 6 años atendiendo a la distancia y la que tenía anteriormente dependía de San Pedro, unos 80 kilómetros, y este examen es muy importante en el sentido de que con esto se permite la identidad del niño, que es una cuestión realmente que pasa más allá de lo cultural o el tema de la educación también. Hay un compromiso por parte del Poder Judicial de cumplir los tratados internacionales y la Constitución Nacional y las normativas de la niñez y la adolescencia en garantizar el acceso a la justicia a personas con vulnerabilidad, en este caso el sector de la niñez y personas con vulnerabilidad económica, en razón de que no pueden acceder, digamos, en el sector privado. Es así que con esta muestra es la primera vez que se realiza en el interior del país. Anteriormente debían de trasladarse a Asunción, que dista más o menos 240 42 kilómetros. kilómetros exactamente, tengo Sí, entendido, por lo menos. y entonces con esto se ahorra un poco, y aparte que la gente del interior mismo, para ellos es todo un acontecimiento trasladarse a Asunción, es demasiado difícil el transporte, casi no hay, digamos, posibilidades. Entonces con eso se facilita un poco con la intervención de la Defensoría también, y es la primera oportunidad. En realidad los encargados del laboratorio saben mucho la idiosincrasia y se trasladan, y eso hace de que también se pueda facilitar y más adelante, ¿verdad? Y Ujú. crea también la gran conciencia con estos símbolos, digamos, en el sentido del avance del Poder Judicial, de que debe darse mayor responsabilidad, mayor educación, y eso es un compromiso de nosotros los jueces y también de los demás actores, digamos, del Poder Judicial, para poder encaminar este y tantos derechos postergados. Doctora, concretamente ya realizaron esta primera prueba, pero obviamente que esto ya está al servicio entonces de toda la comunidad. Y de alguna forma la selección para que Santa Rosa de la Guaragüe cuente con este laboratorio, ¿ustedes conocen cuál fue la motivación? ¿En realidad hay una demanda importante en la zona o cuál fue el criterio más o menos que ustedes consideran se tuvo en cuenta para asignar esto que efectivamente, por lo que dice usted, es vital en realidad, porque ¿quién no tiene derecho a una identidad y de conocer sus orígenes, ¿verdad? Así es, tengo entendido que el procedimiento es la siguiente. La persona accionante solicita el beneficio de litigar sin gastos ante la Defensoría, y la Defensoría acciona a favor del niño. Esta resolución se solicita en la Corte saca una resolución, y entonces, digamos, se selecciona. Este laboratorio seleccionó por departamento, y creo que Santaní y San Pedro no pudieron realizar por alguna razón que desconozco, y entonces realizaron en Santa Rosa de la Guaragüe, de acuerdo a la resolución de la Corte, que no tengo a mano la fecha, pero sale una lista, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta ahora, muy importante, la última resolución, de que en la sentencia que el juzgado va a sacar, va a tener que disponer, en caso de que fuere positivo, o la renuencia, en todo caso que se denote, que el demandado va a tener que abonar el costo del ADN, y en la sentencia se va a determinar cuál es la cuenta, y con eso se convierte en un título ejecutivo. Esa es la Ujú. innovación que se tiene, porque resulta de que demasiado fácil, entre comillas, es para la persona renuente a realizar y a reconocer,
y que la Corte abone y que eso sale de los impuestos y después difícilmente se convierta en un título ejecutivo para que la Corte tenga que adicionar para la repetición de pago, ¿verdad? Y Claro, con esto es muy importante también insistir con eso. Y aunque claro. no creas, lastimosamente tengo que decir que tenemos demasiados casos de desconocimiento de filiación, desconocimiento en que recurre a la Defensoría solicitando supuesta duda, entre comillas. Este año tuvimos bastante ¿Cuántos aproximadamente, doctora? Por lo menos en... no tengo en mente, pero es en el sentido de que a los efectos de no pagar la asistencia alimenticia, o sobre todo una falta de responsabilidad también, y la Corte tiene que estar pagando una cuestión y la mayoría salen positivos, es decir, que ese desconocimiento o desplazamiento de la identidad también ocurre y con eso también crea un desgaste económico del Poder Judicial, un desgaste también, ¿verdad? Entonces hace falta mayor conciencia, mayor compromiso y además de nuestro trabajo jurisdiccional, nosotros como, digamos, partícipes, miembros de una comunidad, también siempre hacemos charlas educativas durante todo el año pendientes a ver el derecho a la identidad y en los espacios que nos toca insistimos en ese tema de la educación desde niños fomentar el tema de la responsabilidad de que traer un hijo al mundo equivale a que los niños tengan que recibir todo para un mejor desarrollo y que la sociedad debe cambiar esa mentalidad de que los hombres o las mujeres también que tienen que asumir sobre todo de que eso ya pasó el tema de la postergación después de la Triple Alianza, de que se exigía a los hombres tener que poblar el país. Ahora no es poblar nomás, ahora es educar, que tenga educación, salud, mejores condiciones de vida, una sociedad pensante, una sociedad, digamos, que tenga que evolucionar, y eso conlleva además un compromiso de una verdadera transformación educativa que se debe conseguir hacia, digamos, mayor compromiso en el tema de la educación e insistir en los valores desde todos los ámbitos de la sociedad. Y a veces también tengo que urgir, a veces, ¿por qué no la iglesia o las sectas o las diferentes congregaciones religiosas tengan que hablar de este tema en forma cruda? Traer hijos al mundo equivale a tener compromiso, el tema de la educación sanitaria, educación en salud, que los funcionarios de salud insisten en el tema de la educación sexual, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver con la política criminal, las políticas públicas del país, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto de insistir el tema de la responsabilidad de los padres, entender que reconocer a los hijos como un derecho a la identidad, eso es una brecha aún que nos falta por conseguir en nuestro país. Sí, sobre todo, Doctora, y bien decía ella ya en ujú, una parte, de alguna forma me llama mucho la atención lo que ella decía, este acto que es algo absoluto de justicia en delegar los costos a quienes eluden su responsabilidad, sobre todo administrativa, porque esa es una realidad que los padres también ignoran, en este caso, incluso algunos que no quieren reconocer a sus hijos, ellos generan este trámite administrativo innecesario para todo el sistema al no hacerse responsable de estos actos. Doctora, en realidad es un poco también el mensaje que esperemos que llegue porque tenemos en cuenta que me imagino que en San Pedro esta es una realidad que priva efectivamente a muchísimos niños de tener tan siquiera una mensualidad. O sea, si te dicen tenés que hacer comenzar con la prueba de ADN, ¿cuántas madres de escasos recursos habrán declinado incluso en la intención al menos de reivindicar el derecho de sus hijos, ¿verdad? Así mismo, vamos a empezar por el tema del reconocimiento. Es gratis digamos, la primera inscripción, ¿verdad? Sí, Después tiene que, en todo caso, no dispone luego en las compañías de fotocopia, digamos, lo que sea, a veces deja la escuela, tiene que sacar la segunda copia. Son cosas así, parecen básicas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la inscripción en una escuela, muchos no se van a la escuela,
Y después el tema del pasaje, no tiene luego para su pasaje para venir hasta Santa Rosa. Una Sí, persona que está vamos a calcular que está en una localidad que se llama San Vicente Pancholo, distante a unos 80 kilómetros de Santa Rosa, que tiene que tomar 2 buses, a veces el bus no viene. Ahí luego ya empieza el problema, ¿verdad? sí, O si no, no postergas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que comer y ya no le sobra para el pasaje, tiene que estar trabajando. Entonces, muchas veces hay niños que llegan a la escuela sin tener un certificado de nacimiento, esperando supuestamente algo, o el encargado del registro civil había sido interinaba nomás luego y se va de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces se crea una brecha, hay mucho todavía por hacer. Y después se va a la afiliación para el beneficio de litigar sin gastos, la firma de 2 testigos, ella luego ya tiene un problema, el tema de trasladarle a sus 2 testigos. Después no quiere esperar, dice esta y te di más a 2 o 3 veces más y no quiere esperar, y a veces la resolución también sale por año, ¿verdad? Entonces, sí, a veces en un año recién consigue, ¿verdad? Para cuando ese ya recibió la amenaza del tipo o algo así, ¿verdad? Es sí. una realidad constante. Entonces hay que insistir, hablar de eso en las escuelas, hablar en la familia, hablar en la iglesia, hablar en la misa de cada cupeo, en la misa de donde sea. Pero reconoce Nina la pene familia o peña tendela, cosas así. Realmente yo suelo Realmente. hablar de forma muy cruda en los espacios porque naja en opea curera y de bueno te hará con mundo deja de mongarún te hará naja este añón te ha venido otro tipo de derechos, o sea pecha ya explicar la interior pues antes había ya chocado en el sentido de que chocamos con con los tabúes, ¿verdad? Que la gente no Claro. quiere hablar de estos temas y sin embargo escucha otros temas más fuertes, ¿verdad? Claro, no, de hecho tampoco muchas veces este tipo de actitudes, incluso las nucleaciones que son de alguna forma más radicales, reivindican esto como un verdadero daño a la dignidad, ¿verdad? Y sin embargo, lo que se hace en realidad es generar conciencia porque por lo que describe usted, doctora, la situación es hasta acuciante. Estamos teniendo generaciones de jóvenes que más que nada crecen en marginaciones y no oportunidades, ¿verdad? Básicamente a partir de algo tan elemental como es tener una identidad, no podés consultar a un hospital público, tampoco tenés acceso a todos los servicios que debería garantizar el Estado. Y bueno, y también los padres. Lucas Saracho, usted tenía una consulta y yo le No, quedó todo absolutamente, claro. no, vos sabés que en realidad no sé si hay muchas dudas, Ujú. pero sí mucho por hablar, mucho por Sí. insistir, porque introducir más que nada este chip y esta necesidad de ir concienciando a la gente es, en el interior yo me imagino que debe ser incluso más complejo cuando de alguna forma nos referimos a las zonas aledañas o circundantes a la capital nada más, nos encontramos con realidades muy crudas, ¿verdad? De hecho, hay experiencias en donde vemos jornadas masivas de documentación en donde un padre no puede renovar, no tiene dinero para renovar un certificado de nacimiento. En realidad es algo muy crudo y me imagino que para ustedes que están en este caso dentro del sistema ha de ser acuciante, doctora. Asimismo, la gran cantidad de niñas madres se normaliza. Ese es el típico, tú llamas hoy media a colocama, tipo, entre comillas, ¿verdad? Lastimosamente duele decir, pero en el sentido de que las niñas, tenemos gran cantidad de niñas madres, y en el hospital va a tener, digamos, constancia de que gran cantidad de niñas menores de 15 años que son madres, y eso hace de que no puedan terminar la escolaridad, tengan desnutrición, problemas dentales, problemas de formación, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso hace de que hay que crear mayor educación, salir un poco hacia socializar esto, que los municipios hagan funcionar las CODENI, que le paguen bien a su funcionario de CODENI, que su funcionario de CODENI sea un psicólogo o un abogado que entienda y que una persona que esté comprometida con la sociedad. Si es que los municipios, las comisiones vecinales o los sectores de la sociedad también se involucran en ese tema de la niñez, y sobre todo insistir el tema de los líderes también en el sector indígena,
que creen todavía que supuestamente su derecho consuetudinario, que tanto me molesta, cree que el cacique ya puede embarazarle a la primera, hacerle el primer padre, entre comillas, y eso ellos conocen el derecho también, están cerca de las comunidades y son parte de la República del Paraguay, donde dice que hay que respetar el derecho, y ellos no, lastimosamente tenemos esa situación, ¿verdad?, de que son sectores tan desprotegidos y por encima otra vez que tienen cierta inmunidad por su derecho, ¿verdad? Son Claro. situaciones que se dan en el interior allá en el Paraguay profundo, como diría alguien, ¿verdad? Pero se está trabajando mucho la presencia del Poder Judicial en esa zona. Este año tuvimos, en mi caso tengo 5 localidades, hay otros juzgados en Santaní y en San Pedro. Es un privilegio para el departamento tener 4 juzgados de la niñez, ¿verdad?, que están trabajando, tienen defensorías en todas partes, entonces hay un compromiso de que se debe cumplir, ¿verdad? Y el tema de la educación, que insistir un poco y trabajar. Hay mucho por hacer y de modo que cuando más los medios de comunicación tocan ese tema y hablen crudamente, sí, eso también va a contribuir mucho para el mejoramiento de una sociedad así tan en este momento tan negra. Muchas veces vemos el tema de los abusos sobre todo. Sí, me imagino que también tienen ustedes una serie importante de casos en este sentido de violencia, sobre todo a nivel doméstico o familiar. Bueno, Lucas, nosotros, doctora, le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y vamos a, bueno, aparte de celebrarla, obviamente vamos a estar expectantes a que esta posibilidad de que estos laboratorios también lleguen a otras zonas carentes y vulnerables, como describía doctora, se haga realidad en poco tiempo más. Gracias por atendernos, doctora, y por explicarnos cómo funciona y desde cuándo estaba funcionando entonces este laboratorio. Muchísimas gracias y éxito a ustedes. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la jueza de la niñez de la ciudad o el distrito yo no sé si era de la ciudad específica de San Pedro. Ella parece que era de Santa Rosa de la Guaragüe, porque ahí funcionaba el juzgado.